Bien, entonces, bueno, explicamos la misericordia del Señor para poder disfrutar juntos este momento de meditación bíblica. Quisiera compartir para ustedes un sermón que se llama El que ríe de último, haciendo alusión a una frase que es bastante popular en medio de nuestra cultura. El que ríe de último ríe mejor. Y normalmente se menciona para cuando alguien eh, aparentemente está obteniendo una ventaja o está obteniendo algún tipo de victoria, pero es una situación netamente parcial, es una situación temporal y en realidad no se imagina lo que puede venir al final de las cosas y por no ser el último que ríe no es quien realmente va a disfrutar al final. Ah, y para introducir un poco esto, quiero usar una figura o una situación que ya Arnold también mencionó acerca de los Juegos Olímpicos, a los que nos gusta el deporte, así seamos muy malos deportistas, pues no pasa inadvertido un evento como los Juegos Olímpicos. En realidad aún a las personas que no les gusta mucho el deporte, la presencia en medios es tan grande que es difícil que haya una persona, digamos, en una situación relativamente asequible para los medios que no esté al tanto de algunas cosas respecto a un evento tan grande como son los Juegos Olímpicos. Y en estos Juegos Olímpicos que acabaron de terminar, pues había varias cosas llamativas que los hacía particularmente interesantes por una u otra razón, para bien o para mal. Se llamaban 2020, pero se llevaron a cabo en el 2021. Eh, no tenían público en las graderías, a excepción de algunos compañeros deportistas que acompañaban a otros compañeros. Eh, y pues por causa de que no había esa, digamos, esa posibilidad de tener público, de llenar el estadio. Entonces, aún más gente tuvo que verlo por televisión. Es decir, normalmente es uno de los eventos más vistos por televisión y en esta ocasión también los que usualmente tendrían el dinero, los recursos, la posibilidad de ir al estadio, a estar allí en persona, también lo tuvieron que ver por televisión. Entonces, fue un evento de altísima difusión, como usualmente son este tipo de cosas, los Juegos Olímpicos o los mundiales de fútbol. En la inauguración de estos Juegos, que resulta uno de los eventos más esperados y vistos por la teleaudiencia mundial, diversos artistas de varios continentes entonaron la canción Imagine, escrita por John Lennon y Yoko Ono. Y en medio de un evento tan global y emotivo, por estar asociado con la pospandemia, resulta sencillo verlo como una expresión de lo que la raza humana piensa, sueña y busca. Entonces, cuando uno ve un evento tan fastuoso del calibre que son los Juegos Olímpicos, donde están representados prácticamente todas las naciones sobre la Tierra, o al menos todos los países sobre la Tierra, hasta algunos que oficialmente no son países, uh, y pues toda la gente está como tratando de expresar un mismo espíritu, está tratando de expresar un acuerdo en torno a algo que los identifique como humanos. Pues es difícil encontrar un evento y una situación en la cual se exprese eh, de mejor manera lo que sería la proclama de la humanidad. La humanidad tratando de expresar lo que es. Y pues entonces, en medio de de ese escenario, pues escogen esta canción y hay varios artistas muy famosos que la entonaron, artistas de varios continentes. Y pues esta canción es conocida como el himno de la utopía. Esta canción recurrentemente hace parte de las primeras canciones en los rankings que se hace acerca de las canciones más influyentes en la historia de la humanidad. Y dice cosas como la siguiente: imagínense a toda la gente viviendo en paz, imagínense que no hay posesiones. Eh, yo me maravillo de si usted puede imaginarlo, que no haya necesidad de avaricia o de hambre, que haya una fraternidad entre hombres. Imagínense todo el pueblo, toda la gente compartiendo, todo el mundo. Ustedes pueden decir que yo soy un soñador, pero yo no soy el único. Yo espero que algún día usted también se sume a nosotros y el mundo vivirá como uno solo. Entonces, pues a cualquier persona desprevenidamente viendo la fastuosidad del
el inicio de los Juegos Olímpicos y escuchando esta canción que dice esas cosas como tan bonitas, tan inspiradoras. Qué lindo imaginarse un mundo en paz, un mundo donde las personas no son viviendo en gran armonía. Pues bueno, parece realmente una utopía. Pero lo que yo quiero llamar la atención en este momento, y que es lo que realmente introduce la charla, es que esa canción dice algo como lo siguiente. De hecho, empieza así. Imagine que no hay un cielo. Si usted lo intenta, no es tan difícil. Imagine que no hay infierno. Imagínese que encima de nosotros solo hay el firmamento. Imagínese a toda la gente viviendo solo por el día de hoy. Imagínese que no hay países. No es tan duro imaginárselo. Imagínese que no hay nada para matar o para morir. Imagínese que no hay religión. Ya cuando uno considera la totalidad de la canción y considera quiénes fueron los Beatles, considera quién fue John Lennon, considera la contracultura, considera la historia de los años 60 y los 70, uno sabe que eso tan hermoso, eso tan cándido, tan agradable, en realidad es una burbuja de maquillaje. Eh, Uno, a medida que piensa un poco no solamente en lo que dice la canción, sino en lo que piensa, lo que pasa en un escenario como los Juegos Olímpicos, donde supuestamente el espíritu humano encuentra su máxima expresión para ir más grande, más fuerte, más lejos. Nosotros como colombianos, de hecho, tenemos una experiencia que nos ayuda a ver qué es el espíritu olímpico, ¿no? Cuando le robaron al colombiano la pelea de esa manera tan, tan desagradable, tan injusta en nombre, en medio de un evento que supuestamente exalta el espíritu humano, donde el espíritu humano muestra lo mejor que tiene. Pues lo mejor que tiene el espíritu humano en realidad es su capacidad de ponerse de acuerdo para rechazar a Dios y para rebelarse contra Dios. Si hay una cosa que las escrituras dejan claro, bueno, una de las cosas que las escrituras dejan muy claro, es que el ser humano es enemigo de Dios y que el ser humano está en medio de una conspiración contra Dios, que el ser humano abomina, aborrece a Dios, se ha rebelado contra Dios y quiere llevar esa rebelión hasta las últimas consecuencias. Y por eso es que una canción como esta, que representa la filosofía de millones de personas, que, bueno, explícitamente, la verdad es que esta canción podría expresar perfectamente el pensamiento de cualquier ser humano en su condición natural. Piensa, da a conocer, da a entender que el ser humano reconoce que las cosas no están tan bien, pero que tiene la capacidad de hacerlas estar bien. Que lo que necesita en últimas para llegar a consumar ese estado de utopía, para llegar a alcanzar ese estado de armonía total entre los seres humanos, es deshacerse de Dios, deshacerse de los preceptos de Dios, deshacerse de las nociones que Dios ha revelado en su palabra. Y según el corazón humano, en ese momento estará el ambiente dado para encontrar la verdadera paz, la verdadera unidad, la verdadera armonía. Pues esto no es un discurso nuevo, esto esa es la vergonzosa radiografía de lo que hay en el corazón y en la mente del ser humano. Su ignorancia e indiferencia acerca de Dios, su rebeldía delante de Dios y su patética presunción de que sin Dios se las puede valer y puede solucionar las cosas y hacer las cosas mejor que cuando considera a Dios. Entonces, a la luz de esto, los invito a ir al Salmo número 2, porque el Salmo número 2 es un pasaje de las Escrituras impresionante, muy impresionante. Y es un pasaje de las Escrituras que habla de una manera muy fuerte, muy contundente acerca de esta realidad, la realidad que describe transversalmente al ser humano en su condición natural. Yo cambio de vista aquí. Eso.
Bueno, entonces, eh, bueno, para salvar algo de garganta me gustaría pedirle el favor a Javier, que lo veo ahí muy bien ubicado al frente, al pie del cañón, pendiente de todas las cosas tecnológicas, que nos ayude leyendo el Salmo número 2, por favor. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén, hermano, muchas gracias. Entonces, en nuestra consideración del día de hoy vamos a dividir el Salmo 2 en tres partes. Vamos a tomar una primera parte que serían los versículos 1 al 3, que muestran la rebelión humana. En los versículos 4 al 9 sería la segunda parte que muestra la victoria inobjetable divina, victoria divina. Y la última parte que serían los versículos del 10 al 12, que sería la amonestación y la esperanza de parte de Dios. Hablemos un poco de la rebelión humana. Inicia el Salmo preguntándose, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El hombre en cabeza de sus líderes ha despreciado la autoridad y sabiduría de Dios, la ha reemplazado por la suya propia, desencadenando dolorosa y abundante destrucción. Nosotros vamos a Génesis capítulo 3, ahí en el inicio de todas las cosas. Eh, bueno, rápidamente, versículos del 1 al 8. Dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de este árbol del huerto, de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pues esta historia, probablemente todo creyente que ha tenido algún contacto con las escrituras la conoce. Eh, quizás pues la historia más triste de todas las escrituras, porque toda historia triste de ahí en adelante proviene de ella. Dios en su glorioso poder y autoridad dijo una cosa y al ser humano le pareció que era mejor hacer otra cosa.
y se amotinaron contra el Señor, despreciaron su autoridad e hicieron de manera opuesta a lo que Dios les había dicho. Y de allí en adelante el hombre cayó en un estado de perdición, de depravación, de rebeldía, del cual no hay solución alguna diferente a nuestro Señor Jesucristo. Anticipadamente lo decimos, por supuesto, el Salmo nos va a llevar a eso, pero pues hemos estado hablando todo el tiempo de eso y como iglesia tendremos que seguir hablando de eso hasta que nuestro Señor Jesús o nos llame a su presencia o regrese por eso. De eso se trata, como bien dijo el hermano Pedro, la Biblia, de eso se trata el Evangelio, de eso se trata el cristianismo, de eso se trata nuestra presencia en esta tierra, de glorificar al Señor Jesucristo como la solución a esta terrible tragedia con la cual el hombre encontró la perdición al despreciar la autoridad divina. Pues nosotros hablamos de motines y es una palabra que no es tan desconocida para nosotros. Hace unos meses también como sociedad de nuestro país estuvimos viviendo momentos bien difíciles con una gran cantidad de motines y con una gran cantidad de acciones de la policía antimotines que pues sencillamente profundizaron el caos. Entendemos bien pues cuando personas se levantan en contra de la autoridad. A nivel humano habrá situaciones en que es más o menos injusto, en que es más o menos razonable, en que es más o menos procedente, en que es más o menos pertinente. Pero delante de Dios, por supuesto, el gran creador, la criatura no tiene derecho a amotinarse. La criatura tiene una única opción válida, que es someterse y obedecer y hacer lo que se le dice. Y más ante un Dios que, como plantean los primeros dos capítulos de Génesis, es un Dios amoroso, generoso, bondadoso, dadivoso, un Dios que hizo al hombre concediéndole un privilegio especial por el cual él nunca luchó, por el cual él nunca trabajó y Dios le puso en un Edén donde tenía todo lo que necesitaba, todo lo que quería, todo lo que era necesario para ellos según el conocimiento que su creador tenía de ellos. Pero a ellos no les bastó, ellos haciendo caso no de la palabra del Señor, sino de las insinuaciones de Satanás, eh, rechazaron la autoridad del Señor. Consideraron que ellos eran mejores como directores de su vida que Dios que se le había dado y empezaron a tomar decisiones en contra de lo que el Señor les había indicado. Y pues ya sabemos las consecuencias de allí en adelante. Con el pecado entró la muerte, con la muerte gran cantidad de dolor, de destrucción, de aflicción, manifestada en muchas diferentes maneras. Y esa aflicción, como en un terrible círculo vicioso, hace que el pecado del hombre encuentre un caldo de cultivo y un escenario aún más adecuado para expresar más su rebeldía. Y esa rebeldía lo único que llega es a profundizar aún más el caos. Rebeldía sobre rebeldía produce más distanciamiento de ese Dios que es la única fuente de luz, gozo y esperanza para el ser humano. Es muy importante para nosotros como creyentes tener una visión de la raza humana como la que las escrituras nos dan. Nosotros somos hijos filosóficos de la ilustración y eso es un terrible problema. Nosotros aquí en nuestro contexto occidental y más en la era de la información, nosotros tenemos que ser conscientes, estar advertidos de que nosotros estamos desde que nacemos terriblemente influenciados por un movimiento como la ilustración, que en su principio no era abiertamente ateo, no era abiertamente opuesto a Dios, pero en esencia lo era porque es en últimas la misma voz de Satanás diciéndole al ser humano, usted es grandioso, usted es digno y usted es merecedor de tomar sus propias decisiones como le parezca. Contémplese contemple a los que están alrededor y vea cómo el ser humano es tan magnífico y hace bonitas estatuas y hace bonitas pinturas y desarrolla el álgebra y puede hacer gran cantidad de cosas y encandelillados con eso, los seres humanos entonces fácilmente compramos la mentira de que el ser humano no necesita a Dios y se vale por sí mismo. Como hijos filosóficos de la ilustración, nos ha sido implantada de una u otra forma el concepto de que el ser humano es bueno, de que el ser humano es brillante, de que el ser humano
humano es admirable y que en últimas el ser humano es el centro del universo. Y si existe Dios y consideramos a Dios y apelamos a Dios, ha de ser únicamente para servicio del hombre, para beneficio del hombre, porque el centro del universo es el hombre. Ese es el pensamiento que abunda en los medios de comunicación, ese es el pensamiento que abunda en toda manifestación humana, artística, deportiva, académica. No estoy diciendo que todo lo que sucede en estos contextos es inherentemente malo, pero el propósito final de las cosas está muy declarado en la Biblia. El ser humano lo que hace en su condición natural lo hace en medio de una rebelión abiertamente declarada contra Dios. Y nosotros por tener esa presión y ese entorno que nos ha tratado de convencer de que el hombre es magnífico, nos cuesta mucho ver a la humanidad de esa forma. Nos cuesta mucho mirar a nuestro alrededor, aún mirarnos en un espejo, nos cuesta aún más, porque ese ego tan terrible que hostiga a cada uno de nosotros, pues no le gusta reconocer que lo que en esencia somos sin el Señor Jesucristo somos unos enemigos rebeldes y altaneros delante del Señor. Uh, Ser conscientes de la realidad de la raza humana nos hace ser mucho más precavidos y prevenidos acerca de lo que brota de nuestro corazón, brota de nuestra mente y brota del corazón y de la mente de los que nos rodean y del sistema en el medio del cual estamos inmersos. Creo que una cosa que sabemos con mi esposa, digamos, muy resaltable de la iglesia de los hermanos allí en Cajicá, es que hay varias familias que disfrutando la oportunidad de parte del Señor, han optado por educar a sus hijos en un esquema no tradicional a la luz de la sociedad a la que pertenecemos, y que lo han hecho por razones fundamentalmente espirituales. Eso es absolutamente consistente con lo que estamos diciendo. Realmente uno es bastante ingenuo si uno supone que pone a sus niños en un colegio y que en el colegio les van a enseñar cosas buenas, cuando en realidad en medio de un poco de aritmética, un poco de geografía, un poco de química, en últimas lo que le van a enseñar es lo que el ser humano quiere enseñarle a los otros seres humanos, a rebelarse contra Dios, a menospreciar la autoridad divina. Los cristianos a veces somos terriblemente ingenuos. Nosotros a veces creemos que el mundo no es tan malo y que probablemente podemos obtener cosas buenas del mundo, que nuestros hijos quizás pueden obtener cosas buenas del mundo, que de pronto coquetear con el mundo en ciertos aspectos y en ciertas circunstancias puede resultar siendo benéfico. Y la verdad es que esto es completamente opuesto al panorama que las escrituras nos muestran. Las gentes se amotinan, llevan miles de años amotinadas contra el Señor y lo van a seguir haciendo hasta que el Señor Jesucristo regrese e inicie el universo de nuevo, queme todo lo que hay e inicie con su pueblo cielos nuevos y tierra nueva. También somos un poco ingenuos a veces cuando creemos que los estados, que los políticos, que las instituciones políticas van a legislar para el pueblo de Dios conforme a los principios de Dios. Ha habido, por supuesto, situaciones temporales y coyunturales donde cosas aparentemente de ese orden suceden, pero es bueno que los cristianos tengamos los pies en la tierra y dejemos de pensar en nuevas versiones del Mesías. A veces hay cristianos que se emocionan mucho con un político o con otro político pensando que ese sí les va a arreglar las cosas, que ese es el que va a poner las cosas en orden, cuando el mundo está en desorden por una razón muy clara, y es que el hombre ha rechazado a Dios, el hombre ha ignorado a Dios, el hombre ha altaneramente dicho que la autoridad de Dios no le sirve y ha tratado de hacer las cosas a su manera, y mientras las siga haciendo a su manera, siempre va a encontrar lo mismo. No va a cosechar nada diferente a lo que siembra. Y las escrituras nos muestran bien que el ser humano lo que siembra es perversión, el ser humano lo que siembra en su condición natural es maldad, es oscuridad. Entonces, muy ingenuos cuando esperamos que, sí, que los estados empiecen a funcionar como una versión del jardín del Edén en esta tierra que está completamente corroída. El Señor Jesús, por supuesto, el Señor Jesús en sus discursos
no era ajeno a este concepto. En Lucas capítulo 19 vemos una parábola del Señor Jesús que curiosamente no tiene como tema central de lo que estamos hablando, pero que marginalmente no calla de lo que estamos hablando. Bueno, el tiempo se está pasando muy rápido, no puedo leer todo el pasaje, pero voy a tratar de encontrar el par de versículos claves. Lucas capítulo 19, empezando en el versículo 11, habla de la parábola de las minas. Allí dice en los versículos 12 al 14, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Entonces sabemos que la parábola de las 10 minas habla ante todo de el deber de los hijos del Señor de administrar bien lo que hemos recibido del Señor. Desde lo más material hasta lo más profundamente espiritual, somos administradores de la gracia de Dios y debemos diligentemente hacerlo. Pero el pasaje no está callando en torno a cuál es el escenario en el cual se lleva a cabo esa delegación de parte de Dios para con los suyos. Es un escenario de rebeldía donde los ciudadanos lo aborrecían y le mandaban grupos diciendo no queremos que este reine sobre nosotros. Bueno, viene la historia, viene el llamado, la lección por la cual nosotros deberíamos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Y dice el versículo 27, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tráiganlos acá, decapítenlos delante de mí. La realidad, esto nos va introduciendo a la segunda parte del Salmo, la realidad, la rebeldía del hombre frente a Dios. La consecuencia final, la destrucción total por parte de Dios de los rebeldes. Más adelante, ahí en Lucas 20, por supuesto, en una conexión conceptual de lo que el Señor Jesús está diciendo acerca del reino de Dios, viene la parábola de los labradores malvados. En el versículo 9 arranca esa parábola. Y dice, un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Pero los labradores lo golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando lo vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Entonces, dice el Señor Jesús al final del versículo 15, ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Dice el versículo 16, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Entonces, hermanos, las escrituras son muy claras acerca de cómo el Señor ve en el ser humano en general, como raza, como expresión colectiva, a sus enemigos. Y son aquellos que se han amotinado contra el Señor, negando su autoridad. Y aun cuando mandó a su hijo, estos enviados del Señor representaban los profetas con los cuales Dios enviaba su mensaje para recordarles su palabra y buscar el arrepentimiento, y en general los golpeaban, los mataban, los desechaban. Eso en el contexto del pueblo de Israel, pero eso también describe el resto de la humanidad. Lo que pasa es que el resto de la humanidad lo hizo mucho más temprano que el pueblo de Israel, ¿cierto? El resto de la humanidad, después de que Adán y Eva cayeron y vienen sus descendientes, pues rápidamente la inmensa mayoría se separó de Dios, se dedicaron a las artes, se dedicaron a las ciencias, se dedicaron a las cosas que hacían muy bien los descendientes de Caín, y pues ya estaban en esa rebelión absolutamente declarada y consumada contra
el Padre de los cielos. Bueno, y como terminan estas dos historias, el Señor cobra venganza sobre sus enemigos y los destruye. De eso habla el Salmo en los versículos del 4 al 9. El que mora en los cielos se reirá. Ese es por eso el título del sermón. El Señor se burlará de ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Bueno, aquí las palabras del Señor difícilmente pueden ser más gráficas. En realidad no es mucho más lo que yo puedo agregar a esto. Solo quería como una anécdota recordar que hace un buen número de años, cuando con algunos hermanos, incluyendo a Santiago, organizábamos unos cineclub allí en la iglesia para predicar el evangelio, una vez presentamos la película El nombre de la rosa. Y esa película se trataba, bueno, es basada en un libro acerca de un convento. ¿Cómo es que se llama esto? Convento es más como para las monjas, pero bueno, un lugar allí Monasterio. donde un monasterio, muchas gracias, hermano. En un monasterio donde había una serie de muertes extrañas, y después de la investigación, la razón por la cual habían muerto esas personas es porque aquellos que llegaban a descubrir un libro que era de comedia, un libro que era de humor, las hojas estaban envenenadas para que todo aquel que leyera eso no muriera, porque ellos consideraban que la risa, que el gozo, que la alegría, que el buen humor era una cosa maligna, era una cosa inherentemente pecaminosa. Y por eso, para mantener todo muy serio, mantenían en el mayor secreto ese libro de comedia, ese libro de chistes. Y nos preguntábamos, creo que fue justo con Santiago, decía, bueno, ¿y nosotros qué pensamos de la risa? ¿Está bien, está mal? ¿Dios se ríe? Y un tiempo después a mí, por causa de esa conversación, me impactó profundamente este pasaje, porque no tengo presente ningún otro pasaje en la Biblia donde hable de que Dios se ríe. Y es mucho más impactante cuando uno ve que la forma en que muestra que Dios se ríe es porque se está riendo de sus enemigos, se está burlando de aquellos que se atreven a levantarse contra él. Claro, en la medida que uno se familiariza con las escrituras y el concepto de Dios en su mente crece y crece y crece, y eso es parte de la vida cristiana, esa es la vida eterna, conocerle a Él y a su Hijo a quien Él envió, conocerles, dimensionar poco a poco lo magnífico que es Él, que no hay palabras que lo terminen de describir. Y simultáneamente uno se va dando cuenta de lo pequeño y despreciable que es cada uno de nosotros, lo pequeño y despreciable que es el ser humano. Y, y pues entonces, claro, pues qué más le va a dar a uno sino risa cuando semejante ser tan pequeño se levanta creyendo que va a vencer y que va a poder con semejante ser tan grandioso. Eso es el ser humano en su pelea con Dios. Esos dichos que tenemos nosotros de pelea de tigre con burro amarrado, pelea de toche con guayaba madura, eso es como una frente a lo que es la pelea del ser humano contra Dios, ¿no? Es una pelea absolutamente perdida, pero es la pelea que todos los días el ser humano en su condición actual lleva adelante, una pelea patética. El Señor se burlará de ellos, les hablará en su furor y los turbará en su ira. Recuerden que la rebelión del ser humano contra Dios era también contra su ungido, como arranca allí en el versículo 2, el Salmo dice, se levantarán los reyes de la tierra contra Jehová y contra su ungido. Nosotros entendemos bien que el Salmo 2 es un salmo, como todos los salmos en últimas en general, un salmo hermosamente mesiánico, es un salmo cuyo propósito final es mostrar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, la belleza de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesucristo es llamado aquí el ungido del Padre. Y entonces el Señor creador de los cielos y de la tierra, el Padre Celestial, está diciendo que Él ha puesto sobre Sión a su rey. Él publicará el decreto.
Y entonces aquí habla el Señor Jesús en el versículo 7. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este salmo, entre todas sus magnificencias, es un salmo que nos habla mucho acerca de la Trinidad, cosa que tampoco terminaremos de entender dada nuestra pequeñez plenamente, pero este salmo nos ayuda a entender algunas cosas de cómo las escrituras revelan a un único Dios verdadero que se manifiesta en más de una persona, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesucristo dice cómo su Padre, respaldando su autoridad, a pesar de que se levantaron contra él, el Padre dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzará. El Padre está diciendo, como sabemos por muchos diversos pasajes de las Escrituras, que le ha dado toda la autoridad, el poder, el control a su Hijo, que le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, por las buenas o por las malas. Nosotros estamos muy, muy agradecidos con el Señor, estamos muy, muy impactados con su generosidad, con su misericordia, que nos ha llevado a reconocer en Cristo al Señor por las buenas, que nos envió a su Espíritu para abrir los ojos de nuestro entendimiento, para abrir nuestro corazón y llevarnos a los pies del Señor Jesucristo por las buenas. ¿Por las buenas en qué sentido? Por las buenas en el sentido de que a tiempo, antes de llegar al gran juicio, a muchos en realidad uno escucha diversas historias de creyentes y es muy recurrente que creyentes para llegar a los pies de Cristo experimentaron primero el quebrantamiento del Señor que los llevó a una situación bien dolorosa, bien angustiante, para que tornaran sus ojos al único que puede dar esperanza, a nuestro Señor Jesús. Pero todos los cristianos compartimos que hemos sido llevados a los pies de Cristo en vida. Muchos, la mayoría, tristemente, van a postrarse ante el Señor Jesucristo muy tarde, cuando ya no hay nada que hacer. No es que algunos se van a ir al infierno jactanciosamente y convencidos de que ellos estén ya muertos, los que aún viven y pronto morirán, o los que aún no viven, pero nacerán y morirán sin Cristo. Cada uno de ellos reconocerán Jesucristo al único, verdadero, glorioso Señor. Y lo tendrán que hacer con profunda amargura, porque ya no habrá tiempo para el arrepentimiento. Es dramático, tan dramático como uno se quiera poner. No hay forma de describir el drama que significa un ser humano en su interior no doblegue su corazón y se postre ante el Señor Jesucristo. Porque en todo caso, su lengua confesará que Jesucristo es el Señor y su rodilla se doblará. Bueno, es a los enemigos, Señor. De hecho, nuestro hermano Pedro también lo leyó cuando leyó en Hebreos 10, como la historia de la humanidad se va, es el desarrollo del plan del Señor en el cual el Padre coloca a los enemigos del Hijo como estrado de sus pies. La Biblia es bastante cruda al respecto. La Biblia no es un libro diplomático. La Biblia no es un libro políticamente correcto. El Salmo 110, un poco más adelante allí, vamos a verlo rápidamente. Habla también del gozo que experimenta el Padre, dándole la gloria a su Hijo y doblegando a sus enemigos. Salmo 110 del 5 al 6 dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Pues ¿de qué está hablando esto? Está hablando de cómo el Señor destruirá de manera dolorosa, de manera irreversible a sus enemigos.
Hay un pasaje muy interesante en Isaías capítulo 63 hablando de esta sociedad hipócrita, aparentemente muy sofisticada y muy cándida, y cuyo corazón está podrido y alejado completamente del Señor. Este pasaje de Isaías capítulo 63 versículos del 1 al 6 dice lo siguiente. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Porque es rojo tu vestido? ¿Y tu ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Bueno, este pasaje merece un comentario mucho más extenso, pero para decir en pocas palabras, está hablando del regreso glorioso del Señor Jesucristo y está hablando de cómo el Señor Jesucristo va a tener sus vestiduras manchadas con sangre. Pero esta vez, a diferencia, en contraste con su primera venida, donde sus vestiduras fueron manchadas con su sangre, sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados, en ese momento va a estar derramada, va a estar manchada de la sangre de sus enemigos, a los cuales hollará como una persona que hace vino pisando las uvas, lo hace en el lagar. ¿Por qué hablo de la sociedad hipócrita? Porque hay un movimiento que dice que la Biblia es un libro que hay que mantener lejos de los niños. Es un libro obsceno. Sí, la Biblia es un libro sangriento, porque la raza humana es una raza sangrienta. Habita en su corazón y por eso ha derramado sangre por generaciones y la seguirá derramando, no importa cuántos adelantos tecnológicos tengamos a nuestro alrededor. Y este pasaje, los niños lo tienen que escuchar. Muchos psicólogos dirían que es equivocado que nuestros hijos desde corta edad escuchen cómo el Señor Jesucristo va a teñir sus vestiduras con la sangre de sus enemigos. Pero nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños la verdad. Lo que en el colegio les quieren enseñar, que es mentira, que eso todo es magnífico, que el ser humano es glorioso y que Dios en últimas no es necesario y no existe, y por eso el ser humano puede hacer lo que se le da la gana, es completamente opuesto a lo que las escrituras dicen. Las escrituras dicen que aquel que es enemigo de Dios va a ser hollado, va a ser desmenuzado, va a ser destrozado. Y la Biblia no reserva adjetivos para esa gloriosa verdad. Estamos en una sociedad donde impera lo políticamente correcto, pero nosotros ante lo que suene bonito decimos lo que es verdadero y las escrituras son verdad. Y por eso hay pastores que ya aún en países desarrollados en este momento están yendo a la cárcel porque no le compran el discurso políticamente correcto a lo que quiere imponer la sociedad. Y no sabemos si eso va a llegar a Colombia dentro de unos meses, dentro de unos años, dentro de unas décadas, pero necesitamos con valentía afrontar la realidad. Si nosotros proclamamos las escrituras, hablamos de unas escrituras que repudian al ser humano en su condición natural por ser enemigo de Dios y le deja una única salida, y esa salida es Cristo. Bueno, avancemos con la tercera parte del Salmo. El panorama está muy claro y muy perturbador. El ser humano es enemigo de Dios. Dios no tendrá compasión en el día del juicio con sus enemigos, los destrozará. Pero eso no significa que Dios no ha tenido compasión de sus enemigos. El versículo 10 dice, ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación jueces de la tierra y sirvan a Jehová con temor, alégrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Perdón, sí, mi precioso. Gracias, mi corazón. Ya te llamo cuando termine. Bueno, entonces, ¿qué combina esta tercera parte y conclusión del Salmo? Está refrendando lo que dijo, hay de los jueces de la tierra, hay de los representantes de los hombres,
Te perdimos, Hans. Perdón, mi hermano. Te perdimos. Te perdimos Ok, los últimos 60 segundos. listo. Entonces voy a tratar de subir lo que estaba diciendo. Esta última parte del Salmo, del versículo 10 al versículo 12, por un lado, refrenda lo que venía diciendo de la ira de Dios inminente sobre aquellos que están rebeldes, pero no termina con un tono desesperanzador, a pesar de que el panorama es completamente desesperanzador. La profunda maldad que habita en el corazón del ser humano y de la cual cada uno de nosotros puede dar fe porque la hemos vivido, porque la hemos consumado, porque la hemos llevado a cabo incontables veces. Eh, pero a pesar de ese panorama tan desolador, ser humano pecador y Dios santo y glorioso que aborrece el pecado, el Salmo termina con la frase, bienaventurados todos los que en él confían. ¿Quién es él? Pues el ungido de Jehová o el hijo del cual habla al principio del versículo 12. Honrad al hijo para que su padre no se enoje y perezcan en el camino. Nosotros, los hijos del Señor, la iglesia de Cristo, tenemos el privilegio de, en el nombre del Señor, decirle a las personas, incluyendo a los reyes, si el Señor nos da la oportunidad, sean prudentes, admitan amonestación. La verdad es que no estamos para hablarle bonito a la gente en el sentido de lo que ellos quieren escuchar, que todo está bien, que pues cada uno tiene su propia verdad, que cada uno mira a ver cómo es su relación con Dios a su forma, según le parece, relativizar el evangelio, distorsionarlo, ecumenizarlo, llevar al hombre a pensar que finalmente lo que se le ocurra creer está bien. Nosotros tenemos la enorme responsabilidad, personas. La única forma de salir de Dios es honrando al Hijo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel a quien él vino a reclamar los dividendos de la viña de su Padre. Y aunque el Salmo tiene un tono temible en su gran extensión, es hermoso como termina diciendo que son bienaventurados, dichosos, felices, todos los que en él confían. La inmensa mayoría del Salmo produce terror, la inmensa mayoría del Salmo produce temblor, produce angustia. El ser humano, al considerar su condición de especie caída, debería temblar ante las palabras del Señor. Pero el Evangelio finalmente es lo que dice la última frase. En ese panorama tan desolador hay buenas noticias. Los que por la gracia de Dios confiamos en el Hijo, no nos amotinamos contra Él, sino nos doblegamos ante Él, nos arrepentimos, reconocemos que Él es nuestro Salvador. Necesitamos urgentemente su perdón, que hemos pecado, transgredido y somos dignos de condenación y que por eso necesitamos un Redentor y que vemos en Cristo a ese suficiente y perfecto Redentor. Y arrepentidos venimos a Él y confiamos en Él. Entonces, Él no es piedra que nos desmenuzará, es la piedra angular sobre la cual somos edificados por el Espíritu de Dios. Somos realmente bienaventurados los que en Él confiamos. Dios vehementemente declara que el hombre no prosperará en su intento rebelde contra Dios. Desde el principio eso fue una causa perdida. En cuán organizado cree que está el ser humano, cuán sofisticados sean sus métodos, será destruido por Dios si persiste en su rebelión. Frente al Señor solo hay dos opciones: pelear para perder o rendirse. El poder de Dios que y la tierra es bien magnánimo y extiende su mano compasiva y generosa al hombre. Los que estamos en Cristo, alabamos al Señor por esa mano generosa que nos ha extendido en Jesucristo, nuestro Redentor, el que fue al Calvario para expiar nuestras culpas. Y si alguno de los que nos escucha sigue en el equipo de la rebeldía, sigue creyendo que se basta por sí mismo, sigue creyendo que puede sin Dios, o peor aún, que cree contra Dios, que puede contra Dios, no se imagina el tormentoso peligro en el cual se encuentra. Dios
despedazará a sus enemigos en el momento del juicio. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Aquellos que llegamos confiados en los méritos de Cristo al juicio, disfrutaremos de su presencia por siempre en un reino sin llanto, sin dolor, sin tristeza. Aquellos que perseveran en confiar en sí mismos, en desechar la misericordia y la compasión de Dios y reconocer que Él es glorioso y que nosotros necesitamos su misericordia, arderán por los siglos de los siglos en el lugar donde el gusano nunca muere y el crujir de dientes nunca para. Oremos. Padre de los cielos, con humildad te damos gracias por las escrituras que abren nuestros ojos, hacen sabio al sencillo, traen vida a los muertos. Por tu palabra entendemos quién eres tú, cuán digno de poder, de temor, de admiración. Entendemos quiénes somos nosotros, unos rebeldes como seres humanos, miembros de una especie caída y sin ningún tipo de esperanza en sí misma. Y vemos quién es tu Hijo, nuestro Señor Jesús, el glorioso Redentor que derramó su sangre para rescatarnos de esa perdida y vana manera de vivir, en la cual estábamos engañados, y llevarnos a tu reino, llevarnos a la luz y darnos una misión hermosa, anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Permítenos, por favor, ver el mundo como tú lo ves, Señor del cielo. Permítenos no ser deslumbrados, confundidos por las cosas aparentemente sofisticadas y hermosas que este sistema ofrece, que no son más que el maquillaje con el cual tratan de tapar el horrible olor que brota de la inmundicia del pecado, sembrado allí en lo profundo del corazón de cada ser humano. Permítenos ver el mundo como tu palabra lo muestra, donde hay dos tipos de personas: los que hemos sido redimidos después de haberse postrado ante tu Hijo, el Señor Jesús, y los que permanecen en enemistad contra ti. Teniendo eso claro, ayúdanos a querer, a anhelar, a diligentemente compartir el Evangelio para que los rebeldes puedan reconciliarse contigo. Somos embajadores tuyos y ellos no tienen ninguna otra esperanza ni alternativa que venir también a los pies de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, en quien oramos y agradecemos. Amén.